La libertad es decidir qué es lo que hacemos con lo que nos hacen. Jean-Paul Sartre. Les parecerá tal vez raro que en este capítulo que vamos a hablar de responsabilidad y de poder lo abra con la palabra libertad. Pero pues es que en realidad la libertad es eso que podemos tener y disfrutar cuando pasamos por un proceso, ¿no? Y este proceso, para que tenga sentido y nos lleve realmente a la libertad, debe de empezar desde una conciencia, y que ya hemos hablado, pero vamos a hacer como un pequeño viaje. Empezamos en una conciencia que nos lleva a ser responsables, y de esta responsabilidad viene un empoderamiento. Y gracias a estos tres elementos tiene sentido, tiene existencia en armonía con la realidad, no con mis ideas, no con mi creencia de absolutamente nada, sino con la realidad para en el momento que está saber moverse y adaptarse y no inmediatamente hacer las cosas porque así es como creo que deben de ser o de hacerse. Y que eso para muchos es ser responsable, pero en realidad lo somos o solo estamos reaccionando. Porque si yo solo estoy reaccionando, entonces yo estoy interactuando hacia afuera de mí. Fíjense, hay una lógica, todo el poder está en realidad fuera de mí. ¿Por qué? Porque estoy solamente obedeciendo lo que se califica fuera, no lo que tiene de entrada un sentido para mí o que es real para mí, sino que estoy obedeciendo y me estoy entregando, porque ni siquiera me doy cuenta, al poder que tienen todos los demás sobre mí, todas las demás ideas y creencias. Soy yo quitándome el poder de alguna forma, no le estoy diciendo a mi mente inconsciente que yo soy este ser poderoso. Le estoy dando una información a mi mente inconsciente de pues tengo que conformarme o nunca van a pasar ciertas cosas en mi vida porque al final es a mí al que me da la sensación de que estas cosas son difíciles y que nunca las puedo alcanzar, o que son las cosas que veo que a todo mundo le va muy bien, se le da fácil, pero a mí me cuesta. Esas cosas son tuyas, tienen que ver contigo, pero nunca te has dado el permiso de observar por qué lo estás sufriendo. ¿Por qué? Porque básicamente en esta idea que tenemos de responsabilidad no somos nada responsables. Hay que distinguir entre responder y reaccionar. Ser responsable viene de la misma etimología, es la respuesta. ¿Cuál es la respuesta que yo voy a dar? Pero ojo, la respuesta que tú vas a dar es una respuesta que no va a nadie que no seas tú. No es una respuesta que le vas a dar a Dios, no es una respuesta que le vas a dar a la vida o a los demás, es la respuesta que te vas a dar a ti. Y de eso es de lo que tú tienes que darte cuenta. Hay una historia que dice que cuando Buda ya era muy anciano, de repente le pidió a sus discípulos que se hicieran cargo de él, porque él ya estaba grande y porque él ya no tenía fuerzas y quería simplemente descansar los últimos años de vida que tuviera. Y entonces pues los discípulos le dicen, sí maestro, pero pues sabes que nosotros no tenemos nada, te hemos seguido, no somos dueños de nada y la gente no da mucho, ¿no? O sea, la gente no nos da mucha limosna. Entonces Buda le dice, pues entonces habrá que tomarlo. Dice, procuren buscar gente que tenga dinero y cuando nadie los vea, quítenle el dinero, pero eso sí, no vayan a lastimar a ninguna persona. Y al principio a todos los seguidores de Buda, pues eso les causó un conflicto, ¿no? Era, ¿cómo crees? O sea, pues nos está diciendo que prácticamente vayamos a robar. Entonces era como, bueno, pero el maestro lo está diciendo, y entonces iban cediendo, iban reaccionando a que sí, lo iban a hacer si era necesario para darle una buena vida a su maestro, lo iban a hacer, hasta que uno simplemente no responde. Y Buda le pregunta, ¿por qué no dices nada? Y dice, porque maestro, tú nos dijiste que fuéramos a robar y que nadie nos viera hacerlo. Cuando yo robe, yo me voy a ver a mí. Entonces no puedo robar, no puedo cumplir con tus deseos, porque me voy a ver a mí.
robando. Y Buda sonríe y le dice, me alegra que al menos uno de mis discípulos haya entendido todo lo que yo les he enseñado. Tu responsabilidad, la forma en la que tú vas a responderte, es una respuesta que te tienes que dar a ti. Ese es tu privilegio, ese es tu conciencia, eso es hacerte cargo de todo lo que tú eres. Darte cuenta que solo estás reaccionando a la vida porque es lo que tienes educado, porque es lo que te han enseñado, porque es lo que te dijeron que es mejor, pues no te va a ayudar mucho en este proceso de volverte consciente. Olvídate de ser libre, ¿no? O sea, ningún poder, porque siempre vas a ser víctima de ti mismo, de lo que tú crees, de lo que tú sientes. Si tú sientes que es difícil, si tú sientes que tienes que trabajar muchísimo tiempo para lograr eso que quieres, que puede ser algo o puede ser incluso desear cambiar o perdonar, pues todas son las respuestas que tú te estás dando, y mayormente todas esas respuestas se están quedando en una sensación de no lo puedo conseguir, o tal vez de sería muy bonito pero eso no es para mí, ¿no? Entonces tu propio poder de creación está creando eso, porque sigue siendo la repetición de eso, y fue algo de lo que hablamos en la ley de atracción, ¿no? Pero te lleva a lugares mucho más profundos, que ese es también tal vez lo más grave de no hacernos responsables. Cuando yo tuve 20 años, les conté alguna vez que tuve una parálisis facial, y en el momento que tuve esa parálisis, creo que la parte más difícil era cómo cuadrar que yo para mis 20 años pues había tratado de ser una buena persona, era alguien que trabajaba, que estudiaba, que le daba aunque sea poquito a mi mamá de lo que ganaba, pero se lo daba, trataba de ser responsable. Mis papás nunca estaban atrás de mí para saber si había hecho la tarea o no. Eso era lo que a mí me correspondía hacer, eso era lo que a mí me decían que yo tenía que ser. Entonces trataba de verdad de ser eso que me decían que tenía que hacer. Era un niño muy religioso y muy creyente, y trataba de hacer lo correcto de acuerdo a todo eso que me habían enseñado. Y llego a los 20 años con este gran problema, y era un poco de ¿y por qué? O sea, ¿por qué? Si además de que yo no sentía que estaba logrando grandes cosas, como les dije, tenía muchas inseguridades, pero además sentía que mis sueños estaban demasiado lejos. Además de todo era esta sensación de ¿y ahora esto? ¿Y por qué? O sea, ¿por qué me tiene que pasar esto? Si he tratado de hacer todo lo correcto, si he tratado de ser de verdad una buena persona, y sé que tengo muchos defectos, pero de veras que le he echado ganas, y me pasaba esto. Y eso creo que fue lo que más me costó trabajo, pero porque al final eso que yo creía de mí, de ser responsable, era la responsabilidad que yo le había dado a todos a mi alrededor. Entonces, chistoso, lo primero que yo descubrí en ese proceso fue que estaba muy enojado conmigo, que odiaba a la persona que yo era, que sentía que no tenía ningún atributo, que simplemente yo no me podía amar por lo que yo era. Y todo eso era porque mi atención no estaba en darme cuenta si esto que me habían dicho era lo que yo sentía que tenía que hacer, o si realmente empataba, o si yo veía que el resultado era coherente. Y muy posiblemente no. Pero ni siquiera me volteaba a ver a mí. Yo no era tomado en cuenta para nada en lo que sentía. Toda mi responsabilidad no existía porque yo se la estaba dando a la educación, a todo lo que yo aprendí y a todo lo que no cuestioné, a todo con lo que estuve de acuerdo. Porque muchas veces, porque ni siquiera era una persona muy rebelde, si era difícil seguramente, mis papás se los dirán, ¿no? Pero no era así como tan de hacer cosas para molestarlos. Entonces, ni siquiera muy rebelde, porque ni siquiera me atrevía mucho a cuestionar creencias, ¿no? Y además les digo, era muy religioso, entonces ya traía también todo un concepto de lo bueno y lo malo, pero les repito, no me escuchaba a mí, no me daba cuenta de absolutamente nada, pero tenía muchas características de las que les voy a hablar aquí. Una
el sentirme víctima de la vida, víctima de mis circunstancias, víctimas de no tener lo que yo pensaba que debería de tener para poder ser feliz, porque si yo hubiera tenido mejores oportunidades, o si yo hubiera sido más guapo, más rubio, de ojos azules, en fin, podían ser cantidad de cosas por las cuales yo no me sentía feliz siendo quien yo era, y me la pasaba todo el tiempo en esa sensación de soy víctima de algo, siempre. Y esto nos pasa todo el tiempo, y ahí nuestra energía se estanca, porque yo hoy soy víctima. Fíjense, hay una frase que es, pues creo que lo encierra muy bien, ¿no? Este dicho de, no, yo iba a ser ingeniero, pero me chingué la rodilla. O sea, date cuenta de que curiosamente siempre tienes un pretexto para no ser lo que realmente quieres ser, para no lograr lo que tú quieres lograr. Y es que es mucho más fácil enfrentarme como víctima que tratar de cambiar esta polaridad de la energía y hacerme responsable y correr los riesgos, asumir las consecuencias de lo que hago. Ya lo hemos hablado, no se llora por la leche derramada, se afronta lo que se ha creado, porque además es inevitable, no puedes estar peleando con eso. Entonces tienes que darte cuenta de que si tú estás todo el tiempo desde tus creencias, desde tus condicionamientos, desde lo que estás acostumbrado a resistir, a volverte una víctima, pues lo que tienes que hacer es date cuenta que tienes que cambiar estas creencias, tienes que enfrentar eso a lo que tú es muy fácil decir no pude, o no me dejaron, o mis circunstancias, o no me lo enseñaron, o es que me hirieron tanto que me quitaron, pero al final es ¿en quién te estás convirtiendo? ¿En la persona que se da y que puede permitirse manifestar en su vida la felicidad, las cosas padres? ¿O soy el que siempre encuentro el pretexto perfecto para decir, claro, por eso mi vida no es perfecta, por eso mi vida pues, no me satisface? Porque son tus pretextos, fíjense. Nos dicen que cuando tú llegas hasta abajo, que cuando tocas fondo, ya no puedes ir más abajo y entonces ya nada más tienes de camino ir hacia arriba. Pues el momento en el que tú llegas hasta abajo y ya no puedes rascar más hacia abajo es cuando tus pretextos y justificaciones se acaban. En ese punto es cuando ya no te queda de otra más que ir y hacer las cosas. O asume la consecuencia de lo que tú estás decidiendo. Y asumir es, ya no voy a reaccionar entonces quejándome, lamentándome, sintiéndome mal, sintiendo incluso culpa de que me siento mal, o de que no hago, o de que siempre me boicoteo, de que siempre tengo algo, pero al final sigo siendo víctima. Y no estás enfrentando, no estás viendo la realidad. Hay algo en lo que te estás haciendo, güey, perdón. ¿Sí? Entonces, hasta que no decidas tomar esa responsabilidad y enfrentar todas tus reacciones para decir, a ver, yo quiero reaccionar así, o yo me quiero sentir víctima de todas mis circunstancias, o quiero que entonces dejar de sentir esto y empezar a hacer que las cosas pasen. Y entonces ahí estás en otro momento de tu existir. ¿Por qué? Porque le empiezas a dar una información diferente a tu mente inconsciente. Le estás diciendo que no eres la persona que está buscando, sino la persona que encuentra las cosas. Eres la persona que quiere manifestar este tipo de cosas. No eres la persona que está todo el tiempo deseando que le pasen cosas o que le vaya bonito, y entonces tenemos estas grandes ilusiones, queremos tener poder para poder manifestar en nuestra vida todos estos deseos, todos estos mundos idílicos, pero que al final son, como decimos en México, sueños guajiros, porque sí los veo, sí los digo, sí, estaría bien chido, pero es que pues, no, para mí no es. Para mí está muy difícil lograr eso. Entonces, pues no somos nunca los que soñamos para poder crear, para poder tener en la realidad. O sea, estoy soñando, pero no estoy pensando que eso es un imposible o que no me va a pasar, sino lo estoy empezando a crear en mi mente con esta convicción de que yo estoy tomando las decisiones correctas para que ese tipo de cosas pasen. Entonces, fíjense cómo la culpa nos puede impedir muchísimas cosas. Cómo al final en este sistema de no hacerme responsable, pues yo voy a tener justificación y pretexto para reafirmar lo que yo creo. Como les decía en Ley de Atracción, si yo estoy pensando que no hay, lo único que me atraigo es más pensamiento de no hay. Y esa es la información que tiene mi mente inconsciente, no hay.
entonces no soy capaz de crear, no soy capaz de que haya atracciones, de que haya manifestaciones, de que se den buenas coincidencias para poder transformarme en lo que quiero ser. Y aquí me gustaría simplemente decir que este trabajo de conciencia es para, sí, volvernos grandes manifestadores, pero que nos demos cuenta que manifestar no es estar creando mis deseos y mis necesidades. O sea, volverte consciente y manifestar en tu vida no es para cumplir tus caprichos, sino es para que te des cuenta de la persona que tú estás construyendo en este momento, con todas tus creencias, con todos tus condicionamientos, con todas tus reacciones, con toda tu mente inconsciente, con toda esa información que tú te has dado y te has alimentado y que no te permiten evolucionar. Y que a partir de ahí tú digas, ok, quiero evolucionar en una persona libre de esto o que crezca en esto. Entonces ahí muy posiblemente todo eso que tú quieres que pase en tu vida, pues se va a dar, pero se va a dar justo como añadidura, como algo que se te regala por haber hecho esta transformación. Pero esta transformación proviene de ti, de que te des cuenta en este momento presente de toda esta información que tú estás cargando y acarreando y que no eres consciente. Entonces, la víctima es una de estas imposibilidades a la responsabilidad. Otra que tiene, digo, todas van a tener las mismas coincidencias, nada más les voy a mencionar en cada una lo que a lo mejor la distingue más del sentirme víctima. Y la segunda es justo la culpa. ¿Cuál es la diferencia que tengo de todo lo que ya les dije? O sea, además de todo lo que les dije, al tener la fijación en la culpa, lo que yo estoy haciendo es cargar al otro. ¿Por qué? Porque igual voy vinculado a mi negación muchas veces de volverme víctima, o simplemente porque quiero controlar las cosas, o porque tengo una necesidad tan grande de que todo cambie, que entonces me aviento al siguiente, que sería justo la necesidad del control. Aquí en la culpa, dense cuenta que cuando nosotros vamos encontrando esta dignidad del ser consciente, donde yo me reconozco como este ser que puede tomar sus decisiones, que puede hacer sus respuestas conscientes, pues entonces tengo que dignificar al de enfrente. Entonces el de enfrente también tiene esa misma dignidad de ser. Tal vez él se dé cuenta de su proceso, de lo que está haciendo o no, pero como sea, yo solo puedo ser responsable por mí. No soy responsable de los demás, ni de lo que piensen, ni de lo que hagan, porque eso es quitarle su propia dignidad. Entonces, tomo la culpa y le estoy quitando su dignidad. ¿Por qué? Porque no estoy creyendo que es capaz de poder solucionar, o de que incluso lo que está decidiendo en ese momento es lo que quiere decidir. Aquí, simplemente, como para redondear la idea, la culpa va a ser la peor idea y creencia que yo pueda tener. Simplemente la culpa es una idea que nosotros nos queremos comprar porque se vuelve parte de nuestra justificación y de nuestro pretexto para no volvernos responsables de algo, porque no quiero enfrentar algo tal vez. Vamos con la que sigue, que sería justo esta ansiedad que nos da, que estamos en la ansiedad en la vida, porque no podemos obtener algo que queremos, ¿sí? Porque no estamos resolviendo, porque mi vida no cambia, entonces tengo una necesidad de que pasen cosas y de manipularlas para que entonces sí pase lo que yo quiero que pase. Y entonces ahí nos vamos atorando, y lo que hacemos en realidad es darle más información a mi mente inconsciente que yo no tengo poder, porque algo que podemos comprobar todo el tiempo es que no podemos controlar todo, y cuando empezamos a controlar algo, entramos en estas mismas creencias que tiene nuestra mente obsesiva, ¿no? Que es muy neurótica, y que necesita todo el tiempo reafirmar y reafirmar y reafirmar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Que por mucho control que podamos tener, nunca va a ser suficiente. Siempre vamos a estar pidiendo más. Entonces entramos en una de las trampas de la forma en la que está configurado nuestra mente, y entramos a encerrarnos en un paradigma mental donde la información que me doy es de no tengo control, nunca voy a tener control, necesito más control. Entonces me voy a perder ahí y no me voy a ser responsable.
Y la otra es lo que tiene que ver con la intolerancia, con algo que me hace daño a mí simplemente de sentirlo, que me lastima porque yo soy el que me estoy afectando cuando siento esto. Y esta intolerancia, esto algo que no soporto, que no me gusta, con lo que no estoy de acuerdo, que no me parece que esté bien, es querer que los demás cambien. Y aquí la información que me estoy dando es que yo le estoy dando mi poder a todos ellos. Para lo que sea, se los estoy dando, incluso para poderme juzgar o para poder sentirme inferior sin darme cuenta, pero yo les estoy dando este poder. Si yo creo que para yo poder estar tranquilo en la vida, necesito que todo el mundo haga lo que yo creo que es correcto, porque a mí me parece que es lo más lógico, que es lo mejor que podemos hacer todos, pues allí lo único que estás haciendo es decir, imagínate para que eso pasara. O sea, eso es imposible que pase, entonces nunca lo vas a obtener y volvemos al caso anterior, va a ser la insatisfacción y la necesidad de reafirmar esto. Y todo esto que me estoy permitiendo ser, ni siquiera lo he cuestionado y ni siquiera me he dado cuenta si son cosas que yo siento que son las que quiero, son las que me gustaría, incluso las que tienen una respuesta en la realidad que es coherente con esto que quiero o que solo crean conflicto. Pero en este punto además sumándole completamente la parte de que el otro tiene dignidad de ser y que el otro también tiene derecho de opinar y de existir y de hacer de su vida lo que quiera. Mi responsabilidad son mis respuestas hacia mí porque las respuestas no son hacia nadie. Yo no le estoy respondiendo a nadie porque soy yo el que me observa, soy yo el que me doy cuenta de las cosas. Entonces, en este punto también, porque yo no puedo estar frente a frente con nadie y no reconocer ese derecho que tiene si no hay respeto. Y cuando no hay respeto es porque tengo una idea de superioridad y esta creencia me está impidiendo hacerme responsable. Si yo me hago responsable al punto de decir tal vez yo soy racista, ok, perfecto, tú estás respondiendo a eso. Eso tiene una energía de amor, tiene una energía de miedo, es decir, tiene una energía de aceptación o tiene una energía de resistencia. Va a haber muchas consecuencias de eso y cada uno debería de hacerse cargo de ellas, de estas respuestas que estamos dando. A veces el propio miedo nos hace querer imponerle a los demás mis creencias, mis ideas, porque creo que entonces así el mundo va a tener un control donde yo me puedo manejar, donde yo puedo existir, donde yo puedo sentirme seguro porque yo quiero que me pase esto. Pero lo estás atrayendo igual desde la resistencia y desde el miedo y desde el conflicto y no estás respetando la dignidad del otro, lo estás denigrando, crees que tus ideas, que tú podrás encontrar cualquier justificación para creer que tus ideas son mejores que las del de enfrente, pero al final estás permitiendo que ocurra algo, que el que venga con ideas mejores que las tuyas, o al menos eso lo pueda creer, va a tener derecho también de interferir en tu vida, va a tener derecho a quitarte tu propia libertad. Si no defendemos la libertad que cada uno tenemos y respetamos la libertad del otro, cuando vengan y nos quieran quitar nuestra libertad, ¿dónde está tu derecho a eso? ¿En qué momento te vas a hacer responsable? Y créanme que esto es la mayor manipulación que nos hace a través de todos nuestros sistemas de creencias. Y en estos sistemas de creencias, primero deberíamos de cuestionar si los valores que nosotros tenemos, a los que nos amarramos, de los que nos aferramos tanto, de lo que nos construyen tanto, son valores que realmente tienen valor. Porque, perdón, pero ustedes pregúntenselo y ustedes respóndanse. Pero desde mi visión, los valores que actualmente manejamos la mayoría, tristemente, son valores que nos han enseñado a través de una moral o de una religión que al final en algún momento eran prácticamente lo mismo. Y esta religión y esta moral nos enseñan machismo, nos enseñan misoginia y nos enseñan homofobia. Y muchos de estos valores que la gente se ufana en pregonar que los tienen, terminan siendo muy incongruentes. Y yo
desde este lugar espero que no lo sientan como que me estoy contradiciendo, porque puedo respetar todo lo que cada uno decida, pero que cada uno en su consecuencia vea los resultados, pero que sea en su existencia. Si a ti te funciona lo que tú crees, lo que tú decidiste, entonces está perfecto, hazlo. Si a ti te funciona, está maravilloso, está increíble, pero deja que el de enfrente tenga la posibilidad de tener su propia experiencia, y si se equivoca, es su error. No podemos creer ni justificar que haya ideas que vayan por encima de la autorresponsabilidad, de la libertad de cada uno de nosotros. Hasta que nosotros no nos demos cuenta de eso, no vamos a poder manifestar ni ser seres poderosos. ¿Por qué? Porque nos siguen quitando nuestra responsabilidad. Y tal vez tú puedas estar de acuerdo con eso. Si tú ves que funciona, está bien, pero date cuenta, ¿estamos reaccionando y otra vez volvemos a lo mismo, o estamos respondiendo? ¿Estamos dándonos cuenta también de estas respuestas y son coherentes, o qué pasa? Les voy a contar brevemente. Al mismo tiempo, hace algunos años tuve a dos señoras que fueron a verme, una por un problema de hipotiroidismo, que la tenía con mucho sobrepeso, y cuando íbamos platicando, pues era evidente que ella traía algo, ¿no? Que era como un no puedo hablar, que le afectaba la tiroides, y que era algo que traía muy adentro. Entonces de repente lo pudo escupir y me dijo, pues mira, tengo un hijo que es homosexual, y pues la verdad es que pues yo trato, pero no puedo, o sea, trato de ser lo más tolerante posible, pero es algo que no me deja, y me cuesta trabajo decirlo, pero no puedo, ¿no? Y yo amo mucho a mi hijo, pero es que de verdad me cuesta mucho. Entonces a él yo le empecé a platicar de una película que acababa de ver, que se llama, por cierto, Plegarias para Bobby, que es una historia real de una señora que es muy religiosa y tiene un hijo que es gay, y ella no lo puede aceptar, y el chavito se suicida, y eso la lleva como a cuestionarse muchísimas cosas, y acaba siendo como de estas personas que trabajan por los derechos de los homosexuales en los años 70, ¿no? Y tiene esta transformación, y la película la verdad es que es muy conmovedora, y se la cuento yo como para ver si ella puede como pues cambiar un poquito pues este rechazo que tenía hacia su hijo. Y me dice, es que yo sí hubiera preferido que se muriera. Y ahí lo dejo. Más o menos al mismo tiempo estaba viniendo otra señora que venía y me decía, necesito que me ayudes a decidir qué es lo correcto. Y yo le decía, pues, ¿de qué? Y me decía, bueno, mira, tengo un hijo que está cumpliendo 2 cadenas perpetuas, hizo algo muy horrible, y pues todo el mundo me dice que mi hijo es un monstruo, que mi hijo no merece que yo me preocupe por él ni que lo quiera. Me dice, pero es mi hijo, y yo cada que puedo irlo a visitar, lo voy a visitar, y le llevo comida y le llevo medicinas, y me preocupa que esté bien. Dice, y yo no estoy pidiendo que le salga de la cárcel, ni estoy diciendo que él no es culpable. Dice, pero es mi hijo. Y le digo, pues amor es amor. O sea, justo, tú no estás negando quién es, pero tú estás decidiendo amarlo como es, porque es tu hijo. Y eso es tu responsabilidad. Y si los demás dicen que estás mal, la respuesta es a ti. Tú quieres estar con él, es tu derecho, porque es tu hijo. No lo estás juzgando, pero tampoco lo estás respaldando ni justificando. Entonces es cada uno. Y este chico estaba en la cárcel porque había violado y matado a 2 niñas, creo que de 12 años o 15, no me acuerdo. Es decir, las dos situaciones son terriblemente opositorias, pero al final tú estás decidiendo por el amor, o estás decidiendo por creencias, estás decidiendo por lo que los demás opinan. Entonces, mientras nosotros estemos en estos lugares donde no nos estamos respondiendo a nosotros, pues no va a haber esta transformación. Si el fin justifica los medios, créanme que entonces estamos por las creencias, estamos por el miedo, estamos por el deseo del control, por la necesidad neurótica de querer que los demás piensen como yo. Pero nada de eso te va a ser responsable. Vas a depender de que todo eso suceda para que tú puedas encontrar paz, para que tú realmente te puedas sentir libre. Esas son las cosas que debemos de cuestionarnos.
para tomar una decisión consciente. Ahora, ¿cómo sé cuando estoy en este punto en el que debo de tomar una decisión de me tengo que ser responsable o no? Y básicamente el momento en el que te llega esto de que es ahorita es cuando estás experimentando el sufrimiento. Recuerden que hemos hablado que el sufrimiento es esto que tiene que ocurrir para que nos demos cuenta de que ya es suficiente de esto, que es ya estás estirando demasiado la liga y si no la aflojas, si no la sueltas, se va a reventar. Y entonces la estiramos, no cambiamos nuestras reacciones por respuestas, reventamos la liga y cuando volvamos a vivir una situación parecida, vamos a ir otra vez a reventar la liga. ¿Por qué? Porque no estamos presentes para tomar la decisión, para hacerme responsable de la decisión en este momento presente. Si sigo reaccionando de la forma que ya sé, de la forma que nunca he cuestionado, de la forma que simplemente he aprendido, de esto que siento que no puedo cambiar ni transformar en mí, pues entonces lo que voy a manifestar va a ser lo mismo. No puedes pensar en que vas a obtener un resultado diferente haciendo lo mismo de siempre. Tienes que hacer un cambio, tienes que hacer algo diferente y a veces simplemente el darte el tiempo para no reaccionar igual puede cambiar y modificar toda la realidad. De que te des el chance de, a ver, espérate, primero vamos a sentir, vamos a darnos cuenta que sentimos, lo aceptamos, no nos peleamos. Y así, en esta tranquilidad, ok, ¿qué está pasando? Y entonces ahí lo ves y te das cuenta, es que yo lloraría, yo correría, yo me iría a otro país o no sé, cualquier cosa. Y antes de simplemente decir, voy a hacer esto, es como de, ¿qué puedo hacer realmente en este momento? Observando lo que está pasando, tomando esta decisión de cuál es la respuesta que realmente me va a llevar a ser esta persona que quiero, que es esta persona que es feliz, que está presente, que puede manifestar en su vida porque ya no está creando desde miedo sus propios infiernos, sino que puede ver la realidad, no solo lo que a veces me da miedo. Y este sufrimiento, por ejemplo, a veces nos perdemos en la justificación, en el pretexto. Ya les dije, todas tienen estos puntos porque es como cuando, no sé, en una pareja dices, es que ¿dónde está el punto medio? Por ejemplo, se me ocurre que un novio que por lo que el sábado no llegó a dormir y la novia pues obviamente primero pues se enoja, luego se preocupa, luego ya está angustiada, ya quiere hablarle a la policía y llega el novio a las 9 de la mañana y entonces él le dice, pero ya sabías que estaba con mis amigos, se me acabó la pila, no te mandé un mensaje, se me fue. Y entonces ella, primero enojada, el confrontamiento, la pelea y luego siente la culpa y dice, ok, a lo mejor yo estoy mal porque no le estoy dando su libertad o le estoy quitando libertad o soy muy tóxica, bla, bla, bla. Y al final del día eso nos hace sufrir. Y pensamos que, ok, entonces mi responsabilidad es, ok, haga lo que haga, pues está bien, no pasa nada, o sea, libre, que haga lo que quiera. Pero realmente eso es lo que tú quieres y aquí es donde tienes que darte cuenta que nos preocupamos demasiado por el control y el control ni siquiera lo necesitas. Lo que necesitas es valor para tomar tus respuestas, porque en una situación como esta es date cuenta. O sea, en estos momentos que se te acabe la pila, no estoy diciendo que no pase, pero sería difícil, ¿no? Sería complicado. O sea, o que alguien te preste un celular, o que conseguir un cargador, o darte cuenta que se te va a acabar y mandar un mensaje de, oye, me la estoy pasando súper bien, me quiero quedar, y no hay problema, porque hay libertad. Pero pues si estás con alguien que pues al final del día un poco como que no le importó que te pudieras preocupar, que te sintieras mal y luego además pelea y te hace sentir culpable, pues es como de, ¿esa es la relación que tú quieres? O sea, realmente, porque ahorita ya la estás sufriendo, ya estás empezando a querer ver que el problema eres tú, pero al final te vas a poner de víctima y no vas a accionar. Tal vez lo primero que deberías darte cuenta es que no estás en la relación correcta. Y si eso te lleva al miedo de no estar sola, pues es ahí donde tienes que ir a investigar qué está pasando. O si te sientes culpable por alguna razón, porque a lo mejor tú también le has puesto el cuerno, pues entonces también es un tema de voltea a ver y date cuenta qué es lo que estás haciendo. O sea, quítate el rollo de lo bueno y lo malo. Simplemente es, esto que estoy haciendo me va a dar lo que yo quiero.
estoy viendo yo el por qué estoy reaccionando así. O sea, todo tiene un porqué desde mí, pero es solamente que dejes de justificar y de pretextar y que te empieces a ver. Y entonces lo que va a suceder es que sí, tu deseo de que esta persona sea el amor de tu vida muy posiblemente no va a ser. O sea, este caprichito de que sea esta persona no va a ser. Pero lo que sí va a suceder es que muy posiblemente cuando tú trabajes esta carencia, esta necesidad para donde sea que la tengas, te lleve a justo que tú puedas tener la pareja que realmente quieres, en la persona en la que confías, que si de verdad le pasa una cosa de que no te puede contestar por alguna razón o pasa algo, no te pones loco porque confías en esta persona, porque sabes que esta persona de verdad te está diciendo la verdad. Además, no llega a agredirte ni llega a pelearte, llega realmente a decirte, oye, se me fue. Y entonces eso sí lo puedes negociar dentro de ti, no pierdes control, no te haces irresponsable, al contrario, puedes ser empática con esta persona y decir, claro, por supuesto, no me voy a ofender porque estoy creyendo lo que me dice. Vamos, hay una coherencia y todo viene desde date cuenta y hazte responsable. Porque si no, pues no cambiamos, no somos la persona en la que queremos ser, porque yo no quiero ser la persona, yo no soy la persona que tiene una relación con alguien que me lastima, estoy con alguien que me ama y eso me hace feliz. Eso es lo que yo quiero manifestar en mi vida y mis respuestas todo el día van a todo porque soy un sistema, porque no puedo nada más pensar que estoy bien en una relación y estoy mal en otro lugar de mi vida y todo el tiempo me estoy justificando, pretextando para no resolver. Es que tienes que empezar a resolver, para eso es la responsabilidad que te da el estar presente y darte cuenta cómo respondes. Y todos regresamos al momento presente y a darnos cuenta, a hacernos conscientes, para ir haciendo estos cambios, para darme cuenta que también si quiero en este momento esto no resolverlo, pues entonces asumir esa responsabilidad y no estarme quejando en el futuro, sino decir, güey, aquí me falta chamba, yo no me he dado el permiso. Y aquí viene otra parte también que es muy importante, que no puede haber en la justificación y el pretexto. Tú tienes que asumir cuando pretextas y te excusas a ti mismo de hacerte responsable. ¿Por qué? Porque si no, entonces caemos en el paradigma de la mente de estar reafirmando todo el tiempo que sí me doy cuenta de cosas, pero las voy a resolver después. Y es que tú puedes pensar y creer que tienes que estar listo para hacer ese cambio que necesitas. Que ahorita es muy pronto para tomar una decisión, ahorita no es la hora ni el lugar para que esto pase. Y fíjense, tengo una chica que quiero mucho que hace 5 años se iba a separar de un matrimonio de 5 años donde ella desde el principio dijo que hice, pero su responsabilidad se la dio a tener una pareja. Se la dio justo a sentirse protegida por un hombre, respaldada por un hombre, a pesar de que ella siempre ha trabajado, pero no se sentía suficiente. Y entonces, pues aunque ella trabajaba, necesitaba sentir que tenía este respaldo de un hombre. Y a partir de ahí soltó su responsabilidad. Y hace 5 años, embarazada, descubrió que su marido le era infiel. Pasan 5 años, pero bueno, en aquel momento lo perdonó, justificó, pretextó, lo que ustedes quieran. Además un detalle importante, su mamá enfermó gravemente y entonces era como que de repente se sintió muy agobiada y dijo, es que mi mamá está enferma y ahorita la separación, y dijo, no puedo, entonces le voy a dar otra oportunidad, y volvió otra vez a esta relación. 5 años después, está en el mismo lugar, tal vez un poco más cansada, un poco más en su momento mucho más clara de necesito ser feliz, quiero ser feliz y voy a hacer todo para ser feliz. Y entonces empieza otra vez este proceso de separación y su mamá se vuelve a enfermar exactamente de lo mismo que se había enfermado 5 años antes. Y me dice, es que ya estoy dudando y todo lo empoderada que estaba y ya no sé porque ya está pasando esto de mi mamá y no sé si voy a tener fuerzas, no sé si estoy preparada. Y fue como de, date cuenta, o sea, ya es sufrimiento que te está pasando en este momento para que te des cuenta. Entonces vas a volver a tus respuestas tradicionales, me voy a rendir, no me voy a hacer responsable de mí porque me da miedo, porque además tengo que cargar con el problema de mi mamá,
o me voy a empezar a ser responsable y a enfrentarlo. Nunca vas a estar preparado, como te digo, el sufrimiento te da esta pauta, tú nunca estás preparado, pero lo que sí puedes hacer desde este momento es deja de tener la reacción que siempre tienes, observa la reacción que siempre tienes, darte un chance para observar qué sientes y empieza a cuestionar todo lo que tú crees. Empieza a cuestionar por qué crees que la gente tiene que estar de acuerdo contigo o por qué alguien tiene que hacer algo diferente a lo que quiere hacer o por qué queremos cargar a todas las personas que queremos. Porque al final, al no hacernos autorresponsables de nosotros, algo de lo que sí estamos haciendo es depender, es no nada más decirle a mi mente inconsciente, como ya les dije, que no soy un ser de poder, sino que además es buscar y necesitar la aprobación externa. Es decir, ya ni siquiera entendemos lo que es el amor, porque lo confundimos justo con el tengo que obtener la aprobación. Si no obtengo la aprobación de los demás, entonces es un poco como creer que la gente ya no me va a querer, que ya no me va a amar. Y entonces esa sensación de falta de amor es porque ni siquiera estamos entendiendo el amor, pero es donde están todas tus creencias. Y date cuenta cómo en tu autonegación, en el no hacerte responsable, a la única persona que realmente estás lastimando es a ti. Porque al final, si tú no eres responsable, como te digo, no vas a poder desarrollar este poder que todos tenemos de podernos crear esta versión, pues la versión que tú quieras. Yo te podría decir la mejor versión de ti, pero siempre va a ser la versión que tú quieras y esa es también tu responsabilidad. Y date cuenta hasta dónde también en este ser responsable muchas veces no lo estamos siendo y solamente estamos buscando justificar cómo lastimarnos o agredirnos más. Y ahí te vuelves tanto tu propio verdugo, ¿no?, que te va a llevar a ser culpable de algo, o vas a ser tu propia víctima de ti. Y entonces aquí no hay un empoderamiento, hay al contrario, hay un volverme cada vez más dependiente de mi ego, de mi mente. Por eso es tan importante nuestra herramienta de meditación, de estar lo más presente, de aprender a autocuestionarnos y no estar negando lo que sentimos. Es integrar todo esto como una educación diaria para que te vayas dando cuenta de que todos los días hay algo que trabajar, que todos los días hay algo en lo que tú puedes mejorar. Y eso empieza a crearte a ti de una forma diferente. Entonces empiezas a manifestar las cosas que son coherentes con esta persona en la que te vas convirtiendo. Esto que les voy a decir, que con esto cerraría, no quisiera que se malentendiera, se los digo con todo respeto, pero algo que yo he aprendido y que mis maestros me han enseñado de este camino de volvernos conscientes y de volvernos responsables al 100 de nuestra vida para hacer realmente este gran cambio y transformación, es que prácticamente tengo que matar la creencia en absolutamente todo. La creencia muchas veces es una limitante de la conciencia. Entonces tengo que matar todas mis creencias. Prácticamente la idea es casi como mata a Dios, mata a tu idea de seres de luz, de ángeles, de maestros ascendidos, de cualquier cosa con lo que tú conectes y creas que es lo divino. Porque al final casi todas estas creencias te están llevando a tener una relación que es externa, que es como de aquí, del que estoy observando cosas, hacia lo divino. Pero cuando tú realmente quieres conectar a lo divino, cuando tú realmente conectas con Dios, si es que decides creer en Dios, es cuando vas hacia adentro de ti en realidad, es cuando vas a lo más profundo de ti. Cualquier contacto con la divinidad, con lo que tú decidas creer, no va a venir de un lugar diferente al que haces contigo, con este ser que está observando, con este ser que está despertando su conciencia. Y tal vez también este es un regreso a Dios. ¿Se acuerdan del eterno retorno, ¿no?, que es el principio creador de la nada al todo y del todo a la nada, y que crea esto del infinito? Y es tal vez que tenemos una necesidad tan grande de creer en Dios que lo volvemos responsable de absolutamente todo, y en ese volver a responsable Dios de todo, pues nos quitamos nuestro propio poder. Empoderarte para ser libre es hacer este regreso a ti,
a ti para poder regresar a Dios. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima.